Bendito sea nuestro Dios, nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Y también bendito es el pueblo santo que Dios ha llamado a vida eterna. Gracias al Señor que hasta aquí el Señor nos tiene firmes, perseverando en el llamado que nos ha dado. Recuerde que fuimos llamados para una vida buena en Cristo Jesús, nuestro Dios, nuestro Señor. Yo siempre he dicho que para mí es un honor saludar al pueblo santo, ese pueblo que Dios ha llamado. Y también poder saludar a los amigos, a las familias. Sean todos bendecidos en Cristo Jesús, que es nuestro Dios, nuestro Señor y Salvador. Le doy gracias al Señor porque nos permite una vez más meditar en su bendita palabra. Y por eso vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo capítulo 4. Estaremos teniendo la lectura, creo que muy familiar para el creyente. Capítulo 4 de Evangelio según San Mateo, versículo 18. Vamos a dar lectura a esta porción hermosa. Y dice la palabra de Dios, capítulo 4, versículo 18 de Mateo, dice la palabra. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Dice la palabra, andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban una red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Aleluya, aleluya. Vamos a orar. Levantemos nuestra oración al Padre para que nos hable el Señor y que esta bendición quede en nuestra vida para edificación. Oremos, Padre bueno. Señor, en el nombre de Jesús doy gracias por este momento que me concedes o que nos concedes de poder levantar nuestra oración a ti y pedirte que nos hables. Rogamos la intervención del Espíritu Santo para que ministre cada vida. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, que es nuestro Dios, nuestro Señor y Salvador. Aleluya. Gloria a Dios, gloria al Señor. Amados hermanos, hemos leído estos versículos en el cual dan evidencias de la autoridad y soberanía de Jesús. Oiga, dan evidencias de la autoridad y la soberanía de Jesús. Yo creo que le vamos a poner el tema a este mensaje: venid en pos de mí. Venid en pos de mí. Al pensar cómo nos narra las Escrituras, porque dice, andando Jesús junto al mar de Galilea. Usted sabe cuál fue el propósito de la venida del Hijo de Dios. Vino a dar su vida por amor al pecador, para perdonar pecados, limpiar de toda iniquidad al hombre, y siendo limpiado, les da vida eterna y nos constituye hijos de Dios por voluntad divina. ¡Qué hermosa! ¡Qué hermoso es esta palabra de Dios, la obra de Dios, el mensaje de Dios, la actitud de Dios, la manifestación del poder y el amor y la gracia y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo? Yo pienso, hermanitos, hermana, amigos, familia, permítame pensar un momento de aquellos dos hombres que salieron de sus casas con el pensar de ir a pescar. Creo que nunca se imaginaron que iban a encontrar
al dador de vida eterna, que se debe encontrar con el enviado de Dios Padre, el que tiene el control de todas las cosas. Ellos no imaginaron que se iban a encontrar con la fuente de vida, fuente de paz, de gozo. Pero lo que más me impacta a mí es que el que estaba ahí caminando junto al mar de Galilea era el Dios creador, el que sostiene todas las cosas, el universo, el que es dueño de todos los seres invisibles y visibles. Jesús, el soberano, el poderoso. Oiga, porque tenemos que pensar en el llamamiento que estos hombres recibieron. Pareciera ser que ellos no sabían que era Jesús, porque ellos estaban pescando, estaban como en sus faenas diarias, con la idea de llevar el alimento a su familia. Nunca imaginaron que ese era un día especial, con un señalamiento divino, eterno, sobre la vida de ellos. O sea, que quiero que pensemos en esto, que el Señor es el que los llama. Fíjese esto, el Señor es el que los llama. Él les dice, venid en pos de mí. En otras palabras, vengan ustedes y síganme, y yo los haré pescadores de hombres. Qué hermoso el ejemplo que el Señor les pone, porque hace una relación con su negocio, con su trabajo. Ellos eran pescadores, pescando peces, pero ahora el Señor les dice, os haré pescadores de hombres. Ahora, y esto es lo interesante, que no pusieron ellos como conjeturas, argumentos, no, que dice, ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Fíjense, ellos en ese momento dejaron sus redes y le siguieron. ¿Por qué? Porque el llamamiento es divino, con una autoridad divina. Cuando el Señor llama, cuando el Señor llama, todo aquello que tiene su rutina, todo aquello que está como, digamos, que está como estancado, y el Señor llega al ser humano, lo arranca. No puede, pues no puede como rechazar la voz de Dios, no puede. Porque Dios, el Señor, todo le pertenece a Él. Todo, todo le pertenece a Él. Entonces, estos dos hombres que estaban pescando, ese llamamiento que el Señor les da, hace que ellos dejen sus redes y lo sigan. Instantáneamente lo siguen. Como digo, no hubo argumento, no hubieron preguntas. ¿Y qué nos vas a dar? ¿Y con qué vamos a sostener a nuestra familia? ¿Y cómo le decimos a nuestra familia? ¿Qué les decimos?
ellos se fueron en pos de él. Los arrancó de sus negocios. Les cambió la vida. Y esto es lo interesante. Les cambió la vida. O sea que cuando el Señor llama, hermano, hermana, cuando el Señor nos llamó a nosotros, que somos hijos de Dios, por gracia y misericordia, ya no somos los mismos. No, tenemos algo diferente. Tenemos algo divino. Tenemos vida eterna. Tenemos la gracia, la bondad, la misericordia fluyendo dentro de nosotros. Tenemos esas palabras que dijo Jesús, que correrían como ríos de agua vivas en nosotros. Por eso ya no somos los mismos. Somos diferentes. Y no es porque usted es el gran campeón o el gran sabio o la gran figura. No. Lo que somos por la gracia y la bondad y la misericordia de aquel que nos ha llamado, de aquel que a él le plació darnos vida eterna y perdonar nuestros pecados. Jesús a estos hombres les cambia. Hubo un cambio en ellos. Ya no andaban con una red en los hombros. No, ahora andaban con Jesucristo, el Mesías, el enviado, el restaurador, el dador de vida eterna. Ellos caminaron junto a Jesús, fuente de paz, de gozo, de misericordia. Qué bendición para ellos ver a Jesús obrar. Pero yo quiero que piense también algo que a veces por no comprender la palabra de Dios, por no tener como un discernimiento de la palabra, a veces sufrimos. El caso, voy a enfocarme en la vida de Pedro. Pedro, un hombre que pareciera ser que ya tenía como raíces de líder, un líder, alguien que era audaz, atrevido, esa es la palabra, atrevido. Y recuerde que Pedro llega a tener una relación con el Señor bastante fuerte, una intimidad espiritual con el Señor que como que Pedro superaba a los demás. Recuerde que el Señor llega a la casa de Pedro y ya nomás llega el Señor a la casa de Pedro, la bendición comienza a fluir. Que su suegra estaba enferma y el Señor la sana. O sea, que Dios comienza a manifestarse para ir fortaleciendo la fe de aquellos que más tarde iban a tener la responsabilidad o el privilegio, más bien dicho el privilegio, de poder llevar el mensaje divino, llevar el poder del Evangelio a las naciones, al necesitado. Pero no olvidemos cómo Pedro, yendo en pos de él, llamado para ser pescadores de hombres, él le costó, hermano. No fue fácil, pero era eso. Porque pareciera ser que Pedro hay momentos que él se sentía como un colaborador más del Señor y que él tenía como cualidades que podían aportar
a la administración del Señor. Recuerde que todo está en las manos de Jesús. Todo está en las manos de Jesús. Él tiene el poder, la autoridad, el dominio, porque Él es Dios. Él es el creador de los cielos y la tierra. Él es el soberano. Ahora, Pedro llegó momentos que quiso intervenir para darle un consejo al maestro, al Señor. Yo creo que eso le trajo a Pedro un dolor, una angustia, una tristeza. Y quiero que de eso nosotros tenemos que aprender. Porque si fuera escrita estas palabras, o sea, los problemas que tuvo Pedro, es para que nosotros aprendamos. Para que nosotros aprendamos. Y fíjese, mire esto, este siervo llamado Pedro era, como les dije al principio, un atrevido. Ve a Jesús, oiga, ve a Jesús caminar sobre las aguas. Y él le dice, Señor, si eres tú, manda que yo vaya. O sea, en otras palabras, yo quiero caminar sobre las aguas. Y el Señor le dice, ven, Pedro. Pedro baja de la barca, pone sus pies sobre las aguas, pone el otro pie y comienza a caminar. Oiga, por eso le digo, Pedro era atrevido. Pedro no era... Ese era un hombre que quería disfrutar, quería experimentar, tener la experiencia. Y qué bueno, qué bueno. Eso se necesitan en el servicio, en la administración. Se necesitan hombres de fe, hombres que han puesto la mirada en el Señor y que podamos hacer la obra de Dios. Pero como digo, tenemos que venir aprendiendo, porque Pedro, cuando él va caminando sobre las aguas, y la cosa era que estaba una gran tempestad, el mar no estaba apacible. Cuando él va caminando, aparta su mirada de aquel que lo había llamado. Y comenzó a hundirse. Cuando él se está hundiendo en el agua, él le dice, Señor, sálvame, que perezco. Y el Señor, usted sabe, el Señor es bueno, misericordioso, le extiende la mano y le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Una experiencia de Pedro en relación a lo que él había pedido. Quitó la mirada. Su mirada estaba en Jesucristo. Y pone la mirada en la tempestad. Allí es donde tuvo miedo y comenzó a hundirse. Una experiencia. Ahora, como Dios es soberano, Él sabía que Pedro iba a ser un instrumento que Dios lo iba a usar. Oiga, dice el Señor, los tiene a todos allí, sus discípulos, y le pregunta a ellos, ¿qué dice la gente de mí o quién soy yo? Entonces nos dicen, bueno, unos dicen que tú eres Elías, el profeta. Sí, está bien que diga el mundo de mí, pero ¿y ustedes? Entonces Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo
del Dios viviente. El Señor le dice: Pedro, bienaventurado eres, porque esto no te lo reveló sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos. O sea, con esa revelación divina bastaba para que Pedro tuviera una plena confianza. Porque si los otros discípulos captaron lo que Pedro dijo, entonces también recibieron. Pero la bendición directa vino de Dios Padre sobre Pedro. Un privilegio, un gran honor. Ahora que recuerde usted que ya nuestro Padre Celestial ya había dado testimonio de que Jesús, el Hijo de Dios, el Señor dio testimonio y dijo: este es mi Hijo amado, en el cual yo tengo complacencia. En una oportunidad le dijo a Pedro, Juan y a Jacobo: este es mi Hijo amado, a él oíd. O sea, qué honor para Pedro y los discípulos de que cómo Dios se iba manifestando, se iba revelando, dándose a conocer, y estos hombres estaban pero llenándose, saturándose de la gracia, de la bondad, de la misericordia, del poder de Dios. Estaban siendo fortalecidos. Yo creo que estos hombres eran edificados. Cada actitud, cada hecho de nuestro Señor Jesucristo, ellos lo iban absorbiendo. Y en una oportunidad ellos dijeron: ¿y quién es este que hasta el mar y el viento le obedecen? Fíjense que o sea, eso no fue para ellos algo como una cosa que sucedió y pasó, no, que quedaba impregnado en su corazón, porque ese era el propósito de nuestro Señor Jesucristo, de haberlos llamado, de todos los discípulos a Él los llamó, a 12 los llamó para tener una comunión más íntima, más cercana, que estos fueran fortalecidos, edificados. Gracias al Señor que también nosotros, a través de su gracia y su bondad y su misericordia, como iglesia, como pueblo de Dios, también a través de su Santo Espíritu nos ministra, nos enseña, nos instruye, trae paz y gozo a través del Espíritu Santo en nuestra vida. Así ellos fueron también fortalecidos por la actitud, por los hechos, por cómo Jesucristo se manifestó. Ahora, el Señor le dice aquí a Pedro y a Andrés: venid en pos de mí. Pero el llamado que ellos tienen, oiga bien, el llamado que ellos reciben, es un llamado que es cosa seria. Es un llamado no de fuerza humana, no de elementos humanos, no de conocimiento humano, sino de un llamado en el cual iba a operar el poder de Dios sobre sus vidas. Por lo tanto, iban a pasar pruebas, iban a pasar luchas, porque eso es lo que nosotros encontramos en la vida de Pedro. Pedro vio a su maestro, al Señor, a Cristo Jesús, obrar de una forma maravillosa. El poder ver a Jesús obrar sobre todos los elementos. Ellos vieron cómo operaba el poder de Dios.
el poder de nuestro Señor Jesucristo, sanando a los enfermos, fortaleciendo, dando libertad, echando fuera demonios, multiplicando peces y panes. Las multitudes le seguían. Era una vida para ellos, una vida fructífera, de edificación. Y aquí viene el problema, que el Señor tenía que operar para que los discípulos más adelante fueran hombres dependientes del poder del Espíritu de Dios, y que no iban a mezclar el conocimiento humano, la fuerza humana, para hacer la obra de Dios. Pero ahí es donde pasan ellos el problema, y había que superarlo. Y si lo iban a superar por la gracia y la bondad, la misericordia de nuestro Dios, de nuestro Señor. Y aquí viene lo que quiero hacer énfasis: venid en pos de mí. Pedro tiene la revelación, y ahora llega un momento que el Señor le dice a Pedro, que Satanás les ha pedido para zarandearos, pero yo, le dice a Simón Pedro, he rogado por ti para que tu fe no te falte. Oiga, el que había sido llamado ahora va a pasar una prueba. Recuerda lo que el Señor le dice a Pedro: te han pedido para zarandearte, pero yo he rogado por ti para que tu fe no te falte. Ya para entregar su vida al Señor por amor a nosotros, le dice, el Señor se expresa que pronto Él va a partir. Y Pedro le dice al Señor: aunque estos se vayan, yo no te dejaré. Aunque estos te dejen, yo estaré contigo. Y si es posible, si es necesario, daré mi vida por ti. Fíjese que eso es lo que manifestó el apóstol Pedro. O sea, ahí está el elemento humano, pensamientos humanos, fuerza humana. El Señor quería arrancar de Pedro esa forma de pensar. Porque, hermanos, nosotros nos sostenemos, perseveramos, no por fuerza humana, no con pensamientos humanos. Si usted y yo perseveramos en el llamado que el Señor nos ha dado, hermanos, nos sostenemos por el poder y la gracia y la misericordia y la alianza del Espíritu Santo de Dios, porque pasamos por pruebas, por luchas, por tormentas, por tantas cosas en la vida diaria que tenemos, pero como no es con pensamiento humano ni con fuerzas humanas, sino que dependemos de la gracia, de la bondad y la misericordia de Dios. Por eso que el Señor tenía que operar en la vida de Pedro para que Pedro no siguiera ese sistema de pensamientos en su vida. Tenía un llamamiento, que iba a ser pescador de hombres. Él tenía que depender 100% del poder y de la gracia y de la misericordia de Dios, porque el Señor le dice a Pedro: Simón, te han pedido para zarandearte, pero yo he rogado por ti para que tu fe no te falte.
Ahora, cuando el Señor le habla de su partida, Él es el que le dice, el primero que salta, el primero que surge, aunque estos, fíjate bien, aunque estos, como queremos decir, aunque estos sin fuerza, estos débiles, estos que no son como yo, aunque ellos te dejen, yo no te dejaré, yo estaré contigo. Y si es necesario dar la vida, lo daré por ti. Puros pensamientos humanos. Por eso es que sufrimos a veces. Por eso es que sufrimos. Por eso es que muchos cristianos hoy sufren por no tener el discernimiento de la palabra del Señor. Un ejemplo le voy a poner. En las congregaciones hay gente que llega para que la amen. Para que la amen. Yo no digo que no podemos amar. Vamos a amar al prójimo, al enemigo, lo vamos a amar. Pero si yo voy a una congregación para que me amen, y si yo ahí no encuentro amor, ¿qué? Me voy. Y me voy hablando de esa congregación, allí no hay amor. Allí no hay amor. No hay amor. Ese es uno de los problemas que nosotros tenemos. Es que Dios es amor. Oiga pues, Dios es amor. Y si usted tiene el Espíritu de Dios, y yo tengo el Espíritu de Dios, y Cristo Jesús mora en mí, el amor que yo ando buscando, ya lo tengo yo. Ya lo tiene usted. Porque Dios es amor. Ya tenemos el amor. Entonces yo voy a llegar a una congregación a buscar amor. Voy a ir a amar. Y esa es la bendición que uno tiene. Que tenemos el amor de Dios. Ya tenemos la comprensión, tenemos el entendimiento. O sea, si hay creyentes que se van de una congregación porque no encontraron amor, bueno, porque no han conocido al Señor, uno, o no han comprendido el mensaje, y que Dios es amor, y Él ya está morando en nosotros, templo y morada del Espíritu Santo. Dice hermanos, dice las Escrituras que el Señor derramó su amor sobre nosotros, sobre mi vida, templo y morada del Espíritu Santo de Dios. Los frutos del Espíritu están en nosotros. ¡Qué bueno, qué bueno! Y eso es lo que Pedro le tenía que aprender. Aunque estos se vayan, yo no te dejaré. Pedro, Pedro, me negarás 3 veces antes que el gallo cante. Me negarás 3 veces antes que el gallo cante. Agarran al Señor. Ahora el Señor lo tienen preso, está bajo juicio. Y le preguntan a Pedro, ¿tú eres uno de ellos? ¿Tú estabas con Jesús, el Galileo? No. Dice Pedro, no sé de qué hablas. Oiga lo que dice Pedro, no sé de qué hablas. ¿Sabe, hermano, hermana? Lo que Jesús le dijo a Pedro, me negarás 3 veces, ahora Pedro lo está negando. Esa negación que Pedro hace, él se está dando cuenta de su condición, de sus pensamientos. Ahora, después que le han dicho, tú eres uno de ellos, ahora viene otra persona y le dice, tú estabas con el Galileo. Y dice una vez más, al tal hombre
no lo conozco. 2, al tal hombre no lo conozco. Ahora yo le hago la pregunta, ¿conocía Pedro a Jesús? Sí, con revelación divina. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Una. Y la otra es que él lo vio actuar. El dominio de Jesucristo, el poder de Jesucristo sobre cada necesidad de los hombres, de los necesitados, de los enfermos, de los endemoniados. Y ahora lo está negando. Y al final dice, se le acercaron otros. Y le dice, tú eres uno de ellos. Fíjese bien cómo tú eres uno de ellos. Hasta en la forma de hablar se te conoce. Y dice que él juró con juramento, al tal hombre no lo conozco. En ese momento cantó el gallo, lo que el Señor ya le había dicho. Al tal hombre lo juro que a ese hombre no lo conozco. Hermano, se manifestó la fuerza humana, el pensamiento humano se manifestó ante la palabra que Dios el Señor le había dicho. Le dolió a Pedro, sí, porque dice que salió y lloró amargamente. Oiga, lloró amargamente, se sintió el hombre más miserable, se sintió el hombre más despreciado, de ver que alguien que lo amaba, que le dijo la verdad, y que él, lo peor es de esto, oiga, lo peor es de esto, que él se creía el hombre competente, el servidor, el consejero de su maestro. Porque en una oportunidad le digo, dice que lo llamó aparte y le dijo, Señor, no permita que te acontezca esto. Apártate de mí, Satanás, le dijo el Señor. O sea, el consejero del maestro. Ahora está en una situación de amargura por haber negado al que él conocía. Y lo peor es que dice que lo negó ante todo. Oiga, llega Pedro a una situación difícil. Y muere Jesucristo en la cruz, resucita. Y aquí es donde Pedro es reconciliado por el Señor. Y que Dios es bueno, Dios es misericordioso. Dios no va a dejar lo que Él ha comprado, lo que es de Él, no va a permitir que perezca. El Señor, están todos juntos después de la resurrección. Jesucristo los encuentra y está hablando con Pedro. Simón, ¿me amas? Señor, tú sabes que te amo. Simón, ¿me amas? Sí, te amo. Simón, ¿me amas? Señor, a mí me gusta esta palabra de Pedro. Señor, tú sabes que te amo. Tú lo sabes todo. Entonces, ahí está restaurando a Pedro. Ahora, Pedro, él se siente un ser lleno de la gracia, de la misericordia del Señor. Él se sentía como separado porque había negado a su maestro. Pero ahora el maestro, el Dios que es bueno, el Dios que es misericordioso, lo trae una vez más a su presencia. Le da la unción. Dice, hermano, que dice a ellos, sopló y le dijo, recibid el Espíritu.
Y después les dice a ellos, váyanse al aposento alto y esperen la promesa del Padre que fue dada, y ahí recibiréis poder del Espíritu Santo. Pedro, ya restaurado, está dentro del grupo que está lleno de misericordia y de la protección divina. Ahora Pedro está allá en el aposento clamando, orando, cuando de repente como un viento recio llega a su lugar y dice que se derramó la promesa del Padre y el poder del Espíritu Santo vino sobre él. Oiga, el poder del Espíritu de Dios desplazó la fuerza humana, el elemento humano que había en Pedro. Ahora fue lleno del poder del Espíritu Santo de Dios. Por eso es que nosotros, hermanos, lo que necesitamos es el poder del Espíritu de Dios. La alianza del Espíritu de Dios no es con fuerza humana, no es con poder humano, es con poder del Espíritu de Dios que vamos llevando el Evangelio, que somos sostenidos por la gracia y la bondad y la misericordia. No, hermanos, no involucremos nuestros pensamientos humanos y fuerzas humanas en el caminar con Cristo. No, es el Espíritu de Dios. Por eso es que aquellos hombres llenos del Espíritu Santo hablaron en lenguas, magnificado a Dios en lenguas. Vinieron gente de otras naciones, medos, persas, y los encontraron a ellos hablando en sus lenguas, magnificando a Dios. Ahora Pedro se levanta. Ya no es el Pedro que negó a su maestro, ahora es el Pedro lleno del Espíritu Santo, a tal grado que Pedro dijo, porque no tengo plata ni oro, sino lo que tengo te doy, en el nombre de Jesús, levántate y anda. Se le salió, estripó el pensamiento humano que había en Pedro, el elemento humano que había, el poder del Espíritu Santo. Pero oiga, Pedro, dice la Biblia que lloró amargamente, pagó el precio, pero aprendió, porque después a ellos quisieron detenerlos. No prediquen el Evangelio, no hablen más de Jesús. Ahora Pedro y Juan dicen, no podemos quedarnos callados, no pueden amarrarlos, porque Él, Cristo de la gloria, nos ha libertado. Es el poder del Espíritu de Dios en Pedro ahora. Qué bendición tan grande. Oiga, de la amargura que pasó Pedro aprendió. Ahora Pedro, lleno del Espíritu Santo, nos dicen que pasaba por las calles y la sombra. Oiga, que es tremendo, la sombra. Cuando la sombra de Pedro pasaba sobre los enfermos eran sanados. Pero no era la sombra de Pedro, no, era lo que él tenía, el poder del Espíritu Santo. Pero aprendió Pedro, aprendió. Amados hermanos, con esto termino. Pueblo de Dios, tenemos que ser guiados y dirigidos por el Espíritu Santo de Dios. Dios, el Señor, en su palabra nos da sabiduría. El Señor en su obra nos ha dado el poder del Espíritu Santo. Es el poder del Espíritu de Dios que fluirá para bendición del necesitado. Y le dijo el centurión a Jesús, di la palabra, porque yo soy hombre de autoridad y doy la palabra. Y yo le digo a mi soldado, ven y viene, va y va. Ahora yo conozco que tú eres la autoridad, di la palabra. Ahora el Señor nos dice a nosotros,
de la palabra. De la palabra. Y estas señales seguirán a los que creen. Nosotros creemos. Demos la palabra. Demos la palabra. El centurión le dijo al Señor. Ahora el Señor dice a nosotros. De la palabra. Vayan y prediquen el evangelio. Pero sean guiados, ministrados por el Espíritu Santo de Dios. Bendito sea nuestro Dios. Esa es la vida hermosa que tenemos en Cristo Jesús. Queremos tener una vida victoriosa, de gozo y de paz. El único que puede obrar en nosotros es el poder del Espíritu Santo. Bendiciones a todos y que Dios en su misericordia y su bondad haya dejado un consejo divino en nuestra vida. Amado hermano, hermana, la mirada en Cristo Jesús, la mirada en el Señor, la mirada en el Señor. Cuando el Señor llegó a la sinagoga, dice que se le entregó el rollo, el libro que tenía escrito acerca de él, del profeta Isaías, y abriendo el rollo dice que dio la lectura, y ahí usted sabe lo que es el capítulo 4 de Lucas, donde dice que él vino a dar libertad a los cautivos, a abrir las puertas de las prisiones, y dice, y todos sentados pusieron la mirada en él. Así tenemos que hacer nosotros, poner la mirada en Jesús. Y verá la vida hermosa y buena que tenemos en Cristo Jesús, nuestro Dios, nuestro Señor. No desmayemos. Y usted, amigo, si no conoce al Señor, hoy es tiempo de salvación. Tiempo de salvación. Para eso Jesús vino, para perdonar pecados. Si usted no ha venido a los pies de Cristo, hoy puede hacerlo. Venga a los pies de Cristo, haga la oración de que pedir perdón a Dios de arrepentimiento. Y Dios, que es bueno, en amor y en misericordia, lo perdonará. Y así será parte de ese pueblo bendito. Gracias al Señor. Bendito sea nuestro Dios, nuestro Señor. Firmes, hermanitos, en Cristo Jesús. Yo siempre, cuando termino la predicación aquí en la congregación, le digo a nuestros hermanos, ¡anuncio! ¡Cristo viene pronto! Y Él viene pronto. Y viene por su iglesia para llevarnos a esas mansiones, esas moradas que ya fueron preparadas para nosotros. Bendito sea nuestro Dios, nuestro Señor. Amén. Amén. Bendiciones a todos.